Democrático, en la noche de ayer y en el día de hoy, ha hecho presencia en Risaralda, en Pereira, por toda la gratitud que le debemos a esta ciudadanía, especialmente yo, por nuestro compromiso y nuestra responsabilidad política. Hemos hablado con nuestra comunidad del Centro Democrático sobre los criterios para pensar en alcaldías y gobernaciones, que son 3. Alto compromiso cívico, alta capacidad gerencial y vocación de entrega y afecto por la comunidad. Hemos hablado con el señor alcalde de Pereira y el señor gobernador del departamento, sin mencionar temas políticos, por respeto a ellos y a la ley, exclusivamente sobre las expectativas del departamento y del municipio en materia de presupuesto y de respuestas nacionales. Hemos hablado con representantes del sector salud, porque entre nuestros 11 proyectos de ley, el 20 de julio presentamos un proyecto de salud que empieza a discutirse. Hemos hablado con el sector cafetero, hemos compartido nuestros proyectos para condonar el 90% de la deuda a los pequeños agricultores, para que en el 2015 los fertilizantes valgan la mitad del precio que pagaban los productores el 30 de junio. Y este es más o menos un resumen de las reuniones efectuadas en el día de hoy en Pereira. Al agradecerles nuevamente algunas preguntas de ustedes. Perdón, algunos periodistas. Freddy Gómez, Televisión Caracol Televisión. ¿Qué va a pasar con el tema de hacker? El Centro Democrático va a una denuncia, a poner términos, ¿qué es lo que van a poner ante la Fiscalía? ¿Qué es lo que van a hacer sobre eso? Hay que recordarle al país que el hacker aparece y reaparece. Apareció al otro día de las denuncias sobre 12 millones de dólares que el narcotráfico habría pagado a asesores políticos del presidente Santos por hacer gestiones ante el gobierno que no les cumplían, que no eran de sus competencias. Y cuando se presentaron las informaciones sobre la eventualidad de que parte de ese dinero hubiera llegado a pagar saldos de la campaña del presidente Santos de 2010, al otro día apareció el hacker. Y ahora reaparece justo en la víspera del debate que hizo el Centro Democrático a través de la senadora Paloma Valencia y que demostró el fraude y los abusos del gobierno en la elección presidencial. En mi caso particular, he dado poder a un abogado para presentar las denuncias penales pertinentes. Recordarle al país desde Pereira que Oscar Iván Zuluaga es un hombre de una trayectoria impoluta. Él no estaba buscando un hacker, estaba buscando un asesor de informática que se presumía de buena reputación, como quiera que había sido asesor del presidente Juan Manuel Santos. Esto es muy desequilibrado. Con cara gana usted, con cara gano yo, con sello pierde usted. Cuando el presidente Santos contrata a este individuo o lo contratan a otras personalidades de la vida nacional, el individuo es bueno. Lo contrata a un candidato como Oscar Iván Zuluaga y ahora parece que estaba contratando era un bandido. Cuando Oscar Iván Zuluaga no fue en busca de un bandido, sino en busca de un asesor de informática. Muy bien. Escúcheme, señor presidente, senador.
del tema de Andrés Felipe y sobre acaba de salir de la Corte el tema de la adopción de las mismas parejas. ¿Qué piensa usted al respecto? Esta sentencia de la Corte tiene una particularidad, porque una de las personas de la pareja homosexual es madre biológica del pequeño, del niño o de la niña. Entonces allí hay una particularidad que como tal hay que examinar, porque la Convención Universal de los Derechos del Niño radica en cabeza del niño el derecho a que no lo separen de sus padres o de su padre o de su madre biológica. Entonces ahí se está enfrente de la protección del derecho del niño. Por supuesto, el tema es diferente cuando de por medio no hay relación biológica de uno de los integrantes de la pareja con el niño. En ese caso, nosotros hemos dicho que al prevalecer el derecho de protección del niño sobre el derecho de la pareja heterosexual o homosexual, debe, en ese caso, creemos que no debe permitirse la adopción. El caso de ayer es un caso distinto, porque uno de los miembros de la pareja es madre biológica del pequeño. Y entonces allí hay que aplicar ese principio universalmente reconocido de la prevalencia del derecho del niño a estar con su padre o con su madre biológica. Muy bien, señor presidente. Pregunta el señor periodista Jaime Mejía Pérez, del periódico La Paz, y le prepara Johnny Saavedra, RCN Televisión. Presidente, es muy difícil preguntarle a usted por ser mi amigo. Hay cosas que yo de pronto sé mucho, pero yo quiero dos cosas. Primero, el señor Santos decía que los que hablamos de una paz que es la que usted quiere, que no conocemos la historia de la paz. ¿Cuál es la paz realmente la que usted quiere para Colombia y la que está presentando el señor Santos con la negociación de La Habana? Y lo otro, ¿qué fue lo que se trató con el gobernador del departamento? Porque usted en su campaña política prometió que iba a ser un senador de Risaralda. ¿Qué va a hacer con Risaralda, presidente Santos? Nosotros estuvimos escuchando al alcalde y al gobernador y a la comunidad sus preocupaciones, sus prioridades para apoyar las reivindicaciones del departamento y de la ciudad en el Congreso de la República. Tarea que debemos hacer periódicamente aquí en Pereira y en los municipios de Risaralda. El tema de la paz, lo que preocupa es el crecimiento de la violencia en el país. Ya los ciudadanos de Risaralda se quejan enormemente del crecimiento de la drogadicción en la ciudad, de focos de aparición de violencia en muchos sitios del departamento. Hablemos de lo último. Anoche, un carro bomba en el Caquetá. El Caquetá, que había ganado tanto en paz, en este gobierno ha vuelto a ser territorio dominado por el terrorismo. Hace 48 horas, la troncal occidental que comunica Pereira, Medellín con Cartagena fue dinamitada en Yarumada. El incendio de camiones, de tractomulas, ha vuelto a cundir en el país. La extorsión, esa no es paz. Entonces el presidente Santos lo que hace es igualar al ejército nuestro con la guerrilla, como que el ejército nuestro fuera un ejército de dictadura. Aquí tenemos un ejército de democracia. En países donde hubo el tránsito de la dictadura a la democracia y se superaron guerras civiles, igualaron a los ejércitos de la dictadura con los ejércitos de la guerrilla. Pero en Colombia nosotros tenemos una democracia. Aquí hemos tenido el ejército de la democracia y el terrorismo narcotraficante. No se pueden igualar. Si usted los iguala, lo que hace es que le da una mala señal al soldado. El soldado dirá, ¿para qué me expongo al riesgo? Si lo que está ocurriendo
es que mis comandantes están allá negociando con el terrorismo. Si usted los iguala, maltrata la democracia. Mire lo que ha pasado en la prensa internacional. El registro de la prensa internacional esta semana fue que la guerrilla había dicho que ahora sí, por primera vez estaban cabeza a cabeza, de igual a igual con el ejército. Eso es muy grave para la democracia colombiana. Y nos han desorientado, porque primero el gobierno filtró la noticia de que iban a negociar un cese bilateral de hostilidades, cuando las fuerzas del gobierno dan seguridad y las fuerzas terroristas lo que hacen es cometer crímenes. Después, cuando hubo una reacción de un sector del país que dijo, eso no se puede negociar, lo que hay es que exigir un cese unilateral de actividades criminales, ya el gobierno dijo que no, que lo que estaban era asesorando a la guerrilla sobre cómo sería una entrega de armas, cuando la guerrilla ha dicho que no entrega las armas. Y entonces uno no sabe ya a qué creerle, además de esa desmotivación en materia de seguridad que están construyendo en Colombia. Y la única respuesta que da el presidente de la República es decir que los que pensamos que de esta manera se humilla al ejército somos ignorantes. Sí, nosotros no tenemos la sabiduría del presidente, pero sí tenemos toda la seriedad para defender el honor de las Fuerzas Armadas. En eso hay una gran diferencia. Ya, presidente. Pregunta Johnny Saavedra, periodista de RCN Televisión. Nos tenemos que ir. Senador, buenas tardes. Se refería usted al tema del hacker que iba, porque ya había interpuesto las acciones penales a través de un abogado, la acción interponen de qué acciones penales son y contra quiénes actualmente. No, pues yo lo decía por ahí, no sé a quién. El hacker ese dice que yo sabía de sus delitos, me lo va a tener que probar. Yo supe que era un hacker cuando estalló el escándalo y Oscar Iván Zuluaga no va a buscar un hacker, va a buscar un asesor de informática. El hacker ese dice temerariamente que yo había dicho que la información de las coordenadas la había entregado el general Rey a los medios de comunicación y a la justicia. Les he dicho en varias oportunidades lo de las coordenadas, sin que tenga un solo motivo para mencionar al general Rey o a alguien de las Fuerzas Armadas. El hacker ha dicho que yo tenía agendada una reunión con él. Entonces, por esas razones lo estoy denunciando penalmente. Muchas gracias. Una última pregunta, senador. ¿Qué va a pasar finalmente con el tema de su casa fiscal a propósito de lo que ha anunciado el ejército? Mira, vivir aquí con motores. Presidente, sobre todo. Hasta luego, muchachos.